Cordial saludo, mi nombre es Jainer José Arroyo Acevedo, estudiante del programa de Ingeniería de Sistema en el SEAC Turbo. Este es mi documento de identidad. A continuación voy a explicar la fuerza y el movimiento en el simulador. Nos ubicamos en gráfica, en posición, elegimos el cajón pequeño, colocamos la posición, menos 6 metros. En los muros seleccionamos muelle, en los vectores seleccionamos la fuerza y la fuerza neta. Miramos que la fricción esté en madera. Luego colocamos en lento y en la fuerza aplicada la colocamos hasta que aparezca la flecha verde, que es la fuerza neta. Luego de esto le damos en grabar hasta que llegue cerca del resorte. Iniciamos entonces. Listo. Como podemos observar, ha llegado cerca del resorte la fuerza de fricción y la fuerza aplicada, que es un aproximadamente. Bueno, entonces ahora vamos a reiniciar todo y vamos a seleccionar hielo sin fricción. Seleccionamos todo, fricción lo hacemos en superficie de hielo, sin fricción. Nos vamos a gráfica, a la posición, gráfica, posición, escogemos en la posición menos 6, muros, muelles, la fuerza neta en vectores, y en fricción, hielo sin fricción. Bueno, nos vamos a la fuerza aplicada, le colocamos la fuerza aplicada hasta que salga la fuerza neta, que es la flecha verde, y procedemos entonces a grabar. Hay que tener en cuenta que tenemos que parar el objeto antes de que llegue al resorte. Iniciamos entonces. Un poco más. Allí está. Listo. Entonces estos son unos valores aproximadamente que nos dan, ¿cierto? Unos valores. Por lo tanto ya tenemos los datos que nos están pidiendo, que son la base de cajón pequeño de madera, y es decir, la superficie de madera y la superficie de hielo. Entonces ahora respondemos las preguntas que nos están haciendo. La pregunta A nos dice: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. La respuesta a esta pregunta sería: para la superficie de madera, la fuerza aplicada es de 535.33 newton y la fuerza de fricción es menos 294 newton. Para la superficie de hielo, la fuerza aplicada es de 71.364. Para la superficie de hielo, la fuerza aplicada es de 71.364 newton. La fuerza de fricción es 0 newton. La pregunta B: ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene ese valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. La respuesta a esta pregunta sería: para la superficie de madera, la fuerza neta es de 241.333 newton, teniendo en cuenta que este valor se obtiene sumando todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es decir, la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada más la fuerza de fricción más la fuerza del muro. La fuerza neta es igual a 535.233 newton más menos 293 newton más 0 newton. Entonces la fuerza neta sería igual a 241.233 newton. La superficie de hielo,
La fuerza neta sería 71.364 newton, teniendo en cuenta que este valor se obtiene sumando todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es decir, la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada más fuerza de fricción más fuerza del muro. La fuerza neta es igual a 71.364 newton más 0 newton más 0 newton. La fuerza neta es igual a 71.364 newton. La pregunta C nos dice, ¿cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Utilice los botones y para aumentar, reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente. Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. La respuesta a esta pregunta es: para la superficie de madera, la distancia recorrida es de 8.3 metros. El tiempo es de 3.4 segundos aproximadamente. La superficie de hielo, la distancia recorrida es de 8.11 metros. El tiempo es de 6.3 segundos aproximadamente. La pregunta D nos dice, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación posición contra tiempo? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. La respuesta es: para el caso de la superficie de madera, el tipo de gráfica, la parábola que abre hacia arriba. La superficie de hielo es, el tipo de gráfica es parábola que abre hacia arriba. Pues la pregunta que le hago a mis compañeros es la siguiente. Utilizando la segunda ley de Newton, los datos obtenidos de la fuerza neta en el sistema de la superficie de madera, sabiendo que el cajón pequeño pesa 100 kilogramos, ¿cuál sería la aceleración? Bueno, muchas gracias por su atención prestada.